Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado, nuevamente, con una nueva serie que estaremos presentando durante todo este mes de abril del 2020, porque nos va a llevar bastantes videos a hacer esta serie acerca de los principios del reino de Dios. Espero que la serie anterior, la palabra de su poder, haya sido de bendición y beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Lo fue para mí, le digo de corazón. Y esto que vamos a hablar durante todo este mes es algo que me apasiona, porque es algo que he estado investigando sobre muchos años y me ha enseñado a vivir una vida cristiana muy diferente a como me habían enseñado a vivir y como muchos religiosos de hoy día enseñan el cristianismo. Así que les invito a apretarse sus cinturones, a prepararnos para esta aventura espiritual que vamos a tener todos con la presencia y la bendición de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, te agradecemos grandemente todas las bendiciones que hasta aquí tú nos has dado. Oh Padre, nosotros declaramos en esta hora que la palabra de tu poder pueda morar en nuestras mentes y que a través de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio podamos vencer para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, lo primero que les voy a decir es, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada de lo que voy a decir funcionaría. Así que esto es lo que vamos a usar para basarnos durante todo el estudio de este mes. Y quiero decirles, es un poquito triste lo que les voy a decir, porque virtualmente si nosotros rastreamos en la historia de la humanidad toda la problemática que existe hasta hoy día, por ejemplo, les puedo mencionar acerca de guerras, relaciones en cuanto a la reforma protestante, las cruzadas, la Inquisición, la esclavitud, la segregación, la discriminación racial, todos estos problemas, cuando nosotros rastreamos cuál es el origen de toda esta problemática, vamos a llegar a un código o a un sistema religioso. Y mis queridos, aún en este nuevo milenio que nosotros nos encontramos, ¿recuerdan lo de septiembre 11? Trágicamente, cuando rastreamos ese incidente, también nos lleva a un incidente religioso. Así que, lamentablemente, lo que ha sido creado para que las cosas funcionen bien en esta tierra, y es una ironía, porque la religión, por naturaleza, está supuesta a proveer la solución a los problemas humanos y traer esperanza, fe. Ha sido la causante de haber creado más problemas que los que ha resuelto. Por eso, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la religión es el peor enemigo del reino de Dios. Escuchen bien, hermanos y amigos. Usted puede ser que difiera conmigo, pero la religión es el peor enemigo del evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo definimos religión? La religión se define de esta forma: cómo adherirse a un sistema de creencias que regula nuestra moral social y un comportamiento ritual de nuestra individualidad. Esa es la definición de religión. Ahora, todas las religiones, todas, están motivadas por contención y generalmente se desarrollan como una cultura aislada, excluyendo a otros segmentos de la humanidad, lamentablemente. De hecho, todas las religiones se glorían en tener un espíritu segregacional y separatista. Todas claman tener la verdad, todas claman superioridad sobre las demás. O si tú no eres de aquí, tú estás mal, lo que están allá está mal. Todas se comparan unas a otras, todas. Le digo esto, hermano, porque yo he caído en estas cosas. En mi denominación a la que asisto, me enseñaron esto. Y cómo ser orgulloso porque pertenezco a esto, a este grupo y no a aquel.
todas demandan adherencia a un sistema particular de creencias, mientras niegan a las demás. Mis queridos, en vez de unir a la humanidad con un propósito común de poder y conocimiento, se ve todo lo contrario, llegando a ser el factor de división mayor de la humanidad. La religión es el peor enemigo del Evangelio del Reino, y se lo voy a demostrar ahora. Le estoy dando alguna información como introducción para que ustedes estén atentos a no caer en ese mismo sistema de creencias. Yo creo firmemente que nadie ha vivido en esta tierra que ha sido más mal interpretado como aquel joven maestro que nació no por preferencia, sino por una promesa que se hizo en la Biblia a través del linaje hebreo del profeta Abraham. Y me estoy refiriendo a Jesús el Mesías. Ha sido la persona más mal interpretada en su misión en este mundo, y el no entender a Jesús ha sido la causa. ¿Para qué? Para que los musulmanes lo rechacen, para que los hindúes sospechen de él, para que los budistas lo ignoren, para que los ateos lo odien y para que los agnósticos lo nieguen. Pero lo más terrible de todo esto, mis queridos, lo más trágico, es que aquellos que clamamos conocerlo, representarlo, los cristianos, quienes de hecho son los que más lo hemos mal interpretado, y por esta razón no lo representamos del todo como deberíamos representarlo. Mis queridos, los cristianos de una forma errónea lo ven como el fundador de una religión y han transformado sus enseñanzas y sus métodos en tradiciones y sus actividades en rituales. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Aquí no le está hablando a los israelitas, hermanos. Aquí está hablando Pedro en las escrituras griegas, las escrituras que le llamamos el Nuevo Testamento. Y le está hablando a un grupo de personas que son creyentes. Somos una nación santa, pueblo adquirido por posesión, para que proclaméis las proezas, las promesas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas personas incluso han reducido el mensaje de Jesús a un plan de escape para llegar al cielo, y sus promesas a simples pólizas para escapar del tormentoso lago de fuego o infierno, lamentablemente. Y mis amigos, si nosotros hacemos un estudio detenido, revisado del mensaje de Cristo y del Mesías y de su prioridad, vamos a encontrar que Jesús tuvo un solo mensaje. Sí, usted puede estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios del libro de Hechos, y va a encontrar que hay un mandato y una misión: el regreso del reino de los cielos a esta tierra. Desde el mismo comienzo, Jesús dejó bien claro la principal necesidad de la humanidad y la única solución al dilema humano: el reino de los cielos. Su primera declaración pública cuando él comenzó su ministerio la encontramos en Mateo 4:17. Allí Jesús comienza su ministerio públicamente. Hasta allí no había dicho nada. Acaba de bautizarse. Si ustedes van a los versículos anteriores, ustedes van a encontrar que él acababa de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Había recibido la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo había tomado, lo había llevado al desierto para ser probado. Luego voy a hablar un poquito más de esto, porque no fue la decisión de Cristo ir al desierto. Fue el Espíritu de Dios, que es Dios, que lo llevó al desierto para probarlo. ¿Por qué? Mis queridos, Dios decidió
venir a este mundo como hombre. Tenía que hacerlo y lo vamos a estudiar en el próximo video, pero hasta aquí quiero decirles esto. Como hombre, Dios tenía que probarlo. No podía confiar porque solamente era Él en una estructura humana. No, Él se hizo hombre y tomó todo 100% lo que es la humanidad. Y como hombre tenía Dios que probarlo y lo llevó al desierto a probarlo. Y miren lo que dice aquí, después que Él vino y venció en el desierto, que de hecho ya lo estudiamos en los videos anteriores. ¿Cristo venció cómo? ¿Porque era hijo de Dios? No. ¿Porque era el especial de su Padre? No. Cristo venció porque usó la palabra de su poder. Solamente cada vez que Satanás venía, Él usaba escrito está, escrito está. Y finalmente le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo tuvo que irse. ¿Qué vas a hacer ahora si Satanás viene a tu vida? Mi querido, usa la palabra del poder de Dios y Satanás huirá de vosotros. Alabado sea el Señor. Pero volvamos aquí a Mateo 4:17. Dice, desde entonces, así que después que vino del desierto, comenzó a predicar. Dice, Jesús comenzó a predicar y decir, miren lo que Jesús decía, arrepentíos. La palabra griega de arrepentimiento, metanoeo, es bien interesante porque no se refiere a que Jesús está diciendo, miren, dejen de hacer lo que están haciendo. Muchas personas creen que arrepentirse es dejar de hacer lo malo. No, arrepentirse significa literalmente, metanoeo, significa cambiar la forma en que están pensando. Hasta allí Jesús llegó a ellos y le dijo, ustedes tienen que pensar diferente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el Señor. Escuchen, hermanos, hay un principio que les voy a dar en este momento acerca del reino de Dios. El reino es un sistema de gobierno donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna. Su territorio es el universo. Voy un poquito rápido porque no es la parte que vamos a estudiar en este video de introducción. Lo vamos a estudiar más adelante, pero tengo que aclarar esto antes de continuar. Un principio bien poderoso en cuanto a los reinos. Cristo, que es Dios, había venido a esta tierra. Pero hay un protocolo real de los reinos. Cuando Cristo, antes de ser el hombre Cristo, que era Jehová Dios en el cielo, esa persona decidir venir aquí, cuando un rey va a salir de un territorio a visitar a otro lugar, a otro territorio, hay un protocolo real que se pone en marcha. Y este protocolo es parecido a los protocolos que usan los presidentes de los gobiernos. Recuerden que Dios no tiene una democracia, Dios no tiene un sistema comunista, Dios no tiene un sistema socialista, Dios tiene un sistema de reino. Y las cosas como funcionan en un sistema de reino, cuando el rey va a visitar a un territorio, es que el rey toma a personas o a una persona de su familia y lo encarga, lo comisiona para ir al territorio donde él va a visitar, y que esa persona se le llama heraldo o heraldos, y el heraldo llega al lugar antes que el rey llegue para enseñarle a la gente de allí acerca de quién es Dios, cómo es el reino de ese Dios. Esa es la función del heraldo en un reino. Ahora miren qué interesante. Jesús iba a venir, nuestro Dios, a visitar ese territorio. ¿Dónde está el protocolo real? Bueno, ¿hubo alguien, familia de él, que vino antes de él a hablar acerca del reino de él? Claro que sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente era primo de Cristo, sino que 6 meses antes de él estuvo predicando en toda la región que el reino de los cielos también se iba a acercar. Qué tremendo esto. Y cuando Cristo llegó el rey, es el mismo mensaje. Cristo comenzó diciendo, tienen que cambiar su forma de pensar porque el reino de los cielos ya está aquí.
Y mis queridos, la religión prepara al hombre para dejar la tierra. El reino de Dios lo prepara para dominar e impactarla con su influencia. Yo les voy a decir algunas cosas que son totalmente antónimos en cuanto a la religión y en cuanto al reino de Dios. Y tú te vas a encontrar en un lado o en otro. Mi oración en esta hora es que tú puedas, a través del Espíritu Santo, ver en qué lado estás. Y si estás en el lado equivocado, pedirle a Dios que cambie tu forma de pensar para que entonces te encuentres en el lado del reino de Dios. Pero mis queridos, la religión nos prepara, nos enseña. Usted va a las iglesias cristianas y todas quieren irse de aquí, quieren irse, es para dejar la tierra. Pero el reino de Dios nos enseña, nos exhorta a que nosotros con nuestra influencia impactemos la tierra. Muchos cristianos están tan preocupados en irse de aquí que no están viendo las necesidades de sus vecinos, no están viendo las necesidades de su comunidad porque quieren irse de aquí. Y somos llamados a impactar con nuestra influencia donde estamos. Lo que dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú y yo estamos llamados a llevar un evangelio por testimonio. Y tú me dirás, bueno, pero ahora yo no puedo salir, estamos en la casa trancados, el coronavirus nos tiene trancado a todos. Desde tu casa, tú puedes ser un testimonio vivo para Dios, comenzando con lo de tu casa. Tú puedes hacer llamadas, tú puedes hacer oraciones. Mi querido, Dios quiere que impactemos el mundo. Así eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Qué más? La religión se enfoca en el cielo. El reino de Dios se enfoca en servir a la humanidad. ¿Qué le estás llevando a aquellos que no conocen a Dios? Por ejemplo, Mateo 25:34 nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo, me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Así que, en vez de estar enfocado en el cielo, y no quiero que me malinterpreten, estar enfocado en el reino de Dios es estar lleno de la palabra de Dios, pero mis queridos, haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra, con aquellos que se están perdiendo en la oscuridad. Iglesia, escúchame, la iglesia no está para ir cada sábado, cada domingo, cada miércoles, cada viernes, el día que vayas a la iglesia. No está para tú ir solamente a la iglesia o llenarte allí del mensaje, salir de nuevo para tu casa, trabajar y volver a la iglesia. Esa no es la función de la eclesía. La palabra griega en inglés tomada de los gobiernos de Roma, del Senado romano. Eclesía significa aquellos que son llamados para salir, no para quedarse allí en un lugar. Tú y yo somos llamados a ser las manos de Dios en esta tierra, ser la boca de Dios en esta tierra, hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer para que su nombre sea glorificado y su nombre sea ensalzado. Mis queridos, ¿qué la gente ve en nosotros? ¿Qué es lo que tú tienes en la mente? ¿Cuál es tu prioridad cuando tú vas a las personas a hablarle de Dios? ¿Que ellos se conviertan a tu religión? ¿O que ellos lleguen a tener una relación, un conocimiento íntimo con Cristo Jesús? ¿Qué es lo que más te preocupa al tú hablar a otra persona de Dios? ¿Que se conviertan y sean como tú y adoren tu grupo? ¿O que esa persona tenga una intimidad con Cristo? Que pueda llegar a conocer a Dios como a uno mismo. Mis queridos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Jesús lo dijo.
La religión te enseña que debes alcanzar a Dios con esfuerzos humanos, dejar de comer esto, ir a la iglesia a hacer esto, dar esto, ser bueno. Eso es lo que enseña la religión, pero el reino de Dios te enseña a Dios viniendo hacia el hombre. En vez de tú buscar a Dios, el reino de Dios te enseña que es Dios que constantemente nos está buscando. Génesis 3:9, desde que el hombre desobedeció, miren lo que dice la palabra de Dios, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque desde que el pecado entró a la humanidad, el hombre se está escondiendo de Dios. El pecado hace que huyas de Dios. Y Dios constantemente nos está llamando, nos está buscando. Es Dios. Miren lo que dice Mateo 1:23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios se mantuvo llamando al hombre, buscándolo. Le mandaba profeta, le mandaba todo esto. Está explícito allí en la parábola de Cristo que le manda a unos allá a la viña, le manda a otros y finalmente manda a su propio Hijo. Mis queridos, Dios es quien nos está buscando. El deseo de Dios, 1 Timoteo 2, 3 y 4, dice, porque esto es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Mis queridos, la religión se enfoca en que tú tienes que alcanzar a Dios con lo que tú haces, con las obras que tú haces, pero te voy a decir algo. Nada de lo que yo haga va a darle mérito a la salvación que Cristo me ha dado. Nada. Todo es por la sangre de Cristo que nos cubre. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente. No hay que añadirle más cosas. Ahora, escucha bien lo que te estoy diciendo. Cristo vivió una vida perfecta, pero la vida de Cristo no es la que nos salva, es su muerte en la cruz. Pero esa muerte fue provista para que a través de la aceptación de la muerte de Cristo, nosotros podamos vivir como Él. Alabado sea el Señor. No es como yo creo y quiero. Él me da su gracia para que a través de su gracia, aún las obras buenas que yo hago, ya Él las ha creado de antemano para que yo las haga y no me gloríe, porque Él es quien la hace a través de mí. Gloria al Señor. Mis queridos, la religión te enseña a escapar de la tierra. Ya tenemos que irnos de aquí, pero el reino de Dios te enseña a impactar, a influenciar, a cambiar la tierra. Y pues y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, mis queridos, Dios para nosotros tiene algo especial. El reino te enseña que debes impactar, debes influenciar, debes con la unción del Espíritu Santo cambiar la tierra. Oh, mis queridos, nuestra vida es la suma de todas las decisiones que hacemos. Por eso la religión busca llevar la tierra al cielo. Constantemente nos enseñan eso. Debemos llevar la tierra al cielo, pero el reino de Dios nos enseña a buscar, a traer el cielo a la tierra. Miren qué interesante. Mateo 6:9 nos enseña una de las oraciones más famosas que existen, la oración del Padre Nuestro. Y no la sabemos de memoria. Ni tengo que ver el versículo. Vosotros oraréis pues de esta forma. Los discípulos estaban viendo, los discípulos de Juan, que oraban. Y ellos fueron donde Jesús le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, oren de esta forma. Padre nuestro, que estás
en los cielos, santificado sea tu nombre. Llévanos a tu reino. Así que dice su Biblia. Chequéala bien. Mateo 6:10. Venga tu reino. Desde el principio Jesús le enseñó a sus discípulos que nosotros debemos orar para que el reino de Dios venga a la tierra y no nosotros que nos lleves al reino de Él. Yo decido creerle a Él y no a la religión. Debemos pedir, venga tu reino y hágase tu voluntad en nosotros. Oh, mis queridos, nosotros tenemos que tomar una decisión si creerle a Dios, creerle a Jesús, creerle a su reino o seguir siendo religiosos. Por ejemplo, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. 1 Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted conoce este título, ¿verdad que sí? Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de Reyes. ¿Conocen este título? Otro más, Apocalipsis 19:16, y en la vestidura y su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben qué? En la religión, cuando yo estaba enseñado por ella, me decían, ese título Rey de Reyes, Señor de Señores, se refiere a que Dios es el Rey de los reyes de la tierra, o sea, los reyes de allá de Francia, de Alemania, de Inglaterra, los reyes. Pero cuán equivocado estamos en cuanto a eso, hermanos. ¿Quiénes son cuando Él dice Rey de Reyes? ¿Quiénes son esos reyes? Señor de señores. ¿Quiénes son esos señores? Génesis 1:26 nos lo dice. Cuando Dios Elohim dice, empezó a hablar, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerzan dominio. La palabra ejercer dominio significa que tengan un dominio, que señoreen. Y aquí le da una lista muy interesante sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que se repta sobre la tierra. Y escuchen lo que dice el libro de Salmos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Esto es poderoso. Lo hiciste, hablando del ser humano, lo hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de nosotros. Ahora miren, lo coronaste de gloria y de honor, de gloria y de honra. ¿Por qué dice allí que lo coronó al ser humano? ¿Ustedes han visto algún presidente coronando? No. ¿Primer ministro que lo corona? No. La coronación es algo que se hace solamente en los reinos. Por eso la tierra es una extensión del reino de Dios. Es una colonia del reino de Dios. Y cuando Dios decidió hacer el hombre, lo coronó. En otra palabra, lo hizo rey aquí en la tierra. Por eso, mis queridos, escuchen. En la mentalidad hebrea, cuando alguien le pone un nombre a una persona, esa persona tiene potestad sobre esto, tiene señorío sobre eso. Por eso es que Dios nombró al primer ser creado, Adán, porque Dios tiene el señorío sobre Adán. Pero escuchen esto, Génesis 5, del 1 al 2 dice, macho y hembra los creó y los bendijo, y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Dios le puso nombre a Adán, por eso Dios es el Señor de los señores. Adán le dio el señorío en la tierra, como leímos anteriormente, le dio dominio sobre todos los recursos existenciales. Ahora escuchen esto, hermanos, ¿saben por qué? Aunque Dios creó todo esto, los peces, las aves, el ganado, el reptil, todo eso lo creó Dios, pero Dios no le puso nombre. Porque ponerle nombre significa que ahora soy señor de eso. Dios lo creó, pero miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:19. Porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre.
¿Y por qué lo llevó al hombre? Para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Mis queridos, por eso Dios le dio los recursos existenciales al hombre. Él le dio nombre. Por eso el hombre ahora tiene dominio sobre todo lo que existe en la tierra. Tenía dominio en el principio, pero algo pasó. Lucas 4, 5 al 7 dice lo siguiente. Y elevándolo le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y le dijo el diablo, toda esta potestad, su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada. Yo pregunto, ¿y quién se la entregó a Satanás? Y dice él, y al que quiero se la doy, porque cuando tú tienes derecho legal sobre algo, tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras con eso. ¿Quién se la dio a él? Cuando ya estudiamos que a quien Dios se la dio con toda la tierra fue Adán y Eva. Así que los únicos que tenían derechos legales para entregarla eran Adán y Eva, y eso fue lo que ellos hicieron al desobedecer a Dios. Y por casi 4000 años, Satanás tuvo el reino de las tinieblas, llevó el título de representante de la tierra ante el universo. Por eso encontramos en el libro de Job, versículo 1, 6 y 7, Dios hizo un día y reunió a sus hijos y vinieron a presentarse delante de él. Y Satanás vino también entre ellos. Lo sacó Dios. Miren lo que dice el versículo 7, y el Señor se puso a hablar con él, con Satanás. ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió, vengo de recorrer la tierra, andar por ella, porque él tenía derecho legal de estar allí representando la tierra. Amigo y hermano que me escucha, quiero decirte esto que es muy importante. El principio de territorialidad, el principio de territorio en un reino. Dios al hombre le dio en el principio el dominio de la tierra. Un reino lo coronó. Satanás los engañó y le quitó ese dominio que tenían. Por eso durante 4000 años Satanás reinó en este mundo. Se le llama en las escrituras griegas el príncipe de esta tierra. Pero Cristo vino en condición de hombre. Y en condición de hombre le quitó a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y venció para gloria del Señor, no como Dios, sino como hombre. En el video siguiente vamos a aprender por qué Dios tuvo que hacerse hombre para venir a esta tierra. Lo más importante, mis queridos, es que ya nosotros aprendimos que Él se hizo hombre, no solamente se hizo hombre, sino que venció, vino y ahora representa la humanidad ante el universo. Por eso todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, el que venció, el Padre nos lo dará. Amigo y hermano que me escucha, glorifica al Señor allí en ese lugar, llénate de la palabra de Dios, sigue los principios del reino que fue el mensaje que Cristo predicó y aprende a vivir como un ciudadano del reino, que lo vamos a ver qué significa ser un ciudadano del reino de Dios. Pero si en esta hora tú decides ser no más religioso y decides ser ciudadano del reino de Dios, ora conmigo allí donde estás. Padre, nuestro Rey Señor, en esta hora levantamos nuestras manos para pedirte, oh Dios, que tú cambies nuestra forma de pensar, que tú quites de nosotros lo que debe ser quitado, oh Dios. Te damos el permiso para que obres en nuestra vida como tú quieras. Sí, tú nos diste la libertad, el libre albedrío de tomar decisiones, y en este momento tomamos la decisión de que tú nos cambies cómo pensamos y podamos tener acceso a la mente de Cristo y tomar todos nuestros pensamientos y ponerlo bajo subyugación ante el Mesías Cristo Jesús. Llévanos
con tu bendición. Y gracias por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video.